Yo tengo muchas preguntas, pero me parece chévere empezar como de ¿usted empezó a tener estos viajes de aventura antes de la fotografía o como primero fue la fotografía en su vida, ¿no? Y después empezó a enamorar de la Pregunta, me naturaleza? gustó, Maguito. Qué pregunta tan linda. Respóndala usted. No. Sí, simultáneo. Fue simultáneo. Eso fue como en el año 1995 aproximadamente. Estamos hablando 29 años atrás. No, Tenía- Manuel no había nacido. Yo tenía 2 añitos. Yo sí había Ay, nacido. sí. En mi bueno, yo antes de eso fui scout. Fue como de los 9 a los 11 años. Fue Y chévere. ahí uno aprendía cositas, ¿no? Los scouts. Boy Scouts. Sí, los nudos, hicimos campamentos, Claro. sí, Claro, re chévere. marañas. Que la carpa. que- Siempre listos, todas. Sí. ¿Y Que las sabe el himno? ¿Se canciones, acuerda del ¿sabes? himno? Uy, no. O sea, ya no Porque nosotros sí siempre lo cantamos. Nos obligaban a cantar el himno. Sí. Si no Es cantábamos una el prueba. himno, no nos dejaban participar. Eso, entonces los scouts, mis papás me llevaban siempre a la naturaleza. Yo soy de Popayán, entonces yo iba a los cerros, a los ríos, por allá. Y después vinimos a vivir a Bogotá y ahí subiendo a Monserrate. Entonces mis padres también me inculcaron mucho ese amor por la naturaleza. Pero ya, digamos, cuando empecé a viajar, que ya estaba en la universidad, el primer viaje como independiente para hacer campamento y eso fue a la laguna de Guatavita. Ok. Entonces ahí fueron como 3 días y yo me acuerdo que me metí a la laguna y nadé como hasta la mitad. Entonces ahora eso no se puede hacer. no, paila. Ya usted no puede ni tocar el agua. No, nada, eso Entonces, es yo- sagrado. Sí, no, en esa época no había Karen, pues por lo menos ahí no había Karen, nadie controlaba, uno podía ir y acampar como lo hicimos. Es varios. que igual yo creo que no iba tanta gente, ¿cierto? ¿O sí? Yo creo que no así, creo que no era como más ahorita, ¿no? contado. Porque es que Yo no ahorita veía es un nadie, destino o sea, sabes turístico. que fuimos, no había nadie. Y acampábamos en la cumbre, fue interesante. Entonces ahí fue como arrancar, ese fue el primer viaje. Y en ese viaje yo llevé la cámara. Allá ¿Esta llevé... No, esa no existía. Una Pentax análoga, porque o sea, eso estamos hablando de 11 años antes de convertirme a lo digital. Entonces, ¿Y esa todo cámara de análogo. quién era? Esa cámara era de un hermano de mi hermano. Y yo la saqué de un cajón y pues, ¿La tomó nunca la prestada? usaba y yo dije, pues me la llevo y con esa duré como un año, más o menos haciendo fotos. Ya un año después ya estábamos yendo al Cocuy. Pero esas primeras fotos fueron como tal a la naturaleza ¿sí? Era O naturaleza. sea, usted ya empezó Yo empecé así. con naturaleza y montaña, de una. Sí. Y después de eso fue el Cocuy. Ya estábamos un año después en el Cocuy subiendo el Púlpito del Diablo, intentando llegar a conocer el Púlpito del Diablo y la nieve. Qué Y maravilla. nos perdimos y no pudimos llegar. Y nos fuimos terminamos con el grupo que íbamos llegando como a la unión que hay entre el Campanillas y el Pan de Azúcar. Sí. Perdidos. Ay, Y fue una experiencia, eso fue una aventura. Claro. O sea, ya que estamos hablando de aventura, eso fue una aventura muy chévere porque dijimos, no, por aquí debe ser el púlpito, por aquí debe ser el Pan de Azúcar, no sé qué, y estamos más perdidos. ¿Estaba muy tapado todo o qué Y pasó? No, lo que pasa es que en esa época no habían celulares, no había GPS, Nada. no teníamos guía. No, punta de teníamos- mapa. eso es que cómo- eso era otra cómo iban cosa. a llegar. Eso sí era aventura. Íbamos con una carpa de macro de 20.000 No. pesos, No. con el clipping de macro, No. íbamos con... Con esa cámara toda grandota. Con la sobrecarpa de plástico y tal. Ni estufa llevábamos, imagínense. No. Me acuerdo que la estufa era una lata de atún con unos Con algoncitos llenos de un petróleo ahí. O sea, terrible. Y nos agarró una tormenta en la noche, impresionante. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos? Éramos 3. Uy, Los mismos que habíamos ido a la Laguna de Guatavita. ¿En estábamos esa ahí. carpita se metieron los 3? Sí. Ay, güey. Entonces, bueno, finalmente nos perdimos, pero fue uno de los momentos más maravillosos de la vida, porque ahí en esa conjunción del Pan de Azúcar y el Campanillas había una zona que era la zona de los Seracs. Ok. Yo nunca había visto el hielo, nunca había visto la nieve en mi vida. Ok. Y lo primero que yo vi no fue nieve,
fueron unos bloques de hielo del tamaño de un carro. Los que Eran caían como de 40 bloques. Re Así lindo. puestos Qué en nota. una escalera gigante de piedras ahí en la frontera del Pan de Azúcar donde se acaba el hielo. Y eran hielos azules profundos. Re lindo. Entonces yo, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es tan impresionante en la vida? Acamparon ahí al lado. No, habíamos acampado abajo en el hotelito, Ok. pero ese día habíamos subido a buscar el púlpito. Ok. ¿No? Pero más perdidos no podíamos estar. Pero entonces en medio de esa pérdida nos encontramos con esos seracs y tomamos fotos de eso maravilloso. Y luego nos metimos como se veía como una puertica ahí y mi primer contacto fue entrar a una caverna, era una caverna, no sé, como unos 20, 30 metros de profundo. El techo azul, las paredes azules y el Ay, piso qué azul, belleza. todo azul. Uf, qué belleza, hermano. Y yo decía, estoy en la caverna de Superman, ¿no? Una cosa así. Claro. Y fue maravilloso. Yo decía, no, pues esto es lo normal. Lo normal de los nevados colombianos es esto, ¿no? Pues, divino, pero yo no, como no tenía ningún referente de nada, yo dije, así son todos, Sí. ¿no? Y finalmente, bueno, nos tocó ahí llegar abajo de las lagunillas, nos perdimos, unas escaladas terribles sin cuerdas ni nada. Pero, ¿cuál es la historia y la aventura de esa perdida? Y es que yo después fui a todos los glaciares colombianos. Yo fui a la Sierra Nevada de Santa Marta, el Nevado del Huila, subí el Polecacasué, subí el Nevado del Tolima, ¿no? Qué El bien. Ruiz, llevo 23 volcanes O sea, escalados. en esa primera pérdida y El viendo primer eso, día, eso fue el primer día, ver los Seracs. El primer pérdida. ¿no? Y después de 10 años de yo ya estar recorriendo y todo eso, un día dije, oiga, yo nunca volví a ver Seracs. Ese fue el único día en la vida que yo vi Seracs. Ah, ¿verdad? Nunca los volví a ver Es- en ningún lado. Eso, o ¿Y sea, se tomó Colombia. foto de eso? Claro, tenemos O fotos sea, de eso. está la Listo, foto de toca Entonces yo verlas. dije, no, o sea, ahí me di cuenta, yo dije, qué lugar Qué tan chido. maravilloso. O sea, tuve esa fortuna y yo pensé que así eran todos, pero no hay más Seracs, o yo no he encontrado más Seracs. Entonces yo dije, tengo que volver y volver a hacer esa ruta de cuando me perdí el primer día que fui a la nieve en mi vida. Ah, ok. Entonces volví, como 10 años después, y llegué y ya no estaban. Ya no Ya se habían había Seracs. derretido. todo Ya se se va había para ido. abajo. Ya se había derretido y ya no estaba la caverna. Y ya no estaba... Y yo lloré ese día. Se me escurrieron las lágrimas de ver de que ese lugar tan maravilloso en el cual había estado ya no existía. En un lapso de 10 años. Y nunca, hasta el sol ¿Le de tomó hoy... foto también o no? ¿O- Sí, claro, ahí en esa El expresión. antes y el después, sí. Y entonces, pues esa fue la primera vez que yo entendí la dimensión del calentamiento global, de lo que está pasando realmente, cómo está afectando nuestros ecosistemas, nuestra biodiversidad y esos lugares tan especiales. Pero ese lugar exacto donde ustedes se metieron a la caverna, exactamente en ese momento, ¿en qué parte es? De la sierra. Es el lugar donde usted ve el Pan de Azúcar Sí, y acá el Campanillas Negro. sí. Ahí hay una unión, hay un paso. O sea, estamos hablando de la vuelta a la sierra, por la parte de no, atrás. no, la vuelta a la sierra es por el paso del Cusirí, Sí. que nos llega a la Laguna de la Plaza. Aquí estamos hablando de que nosotros nos perdimos y en vez de subir del hotelito, Sí, al conejo. uno sube al paso del Conejo y llega y ahí ve el púlpito del diablo. Sí. Eso lo conocimos después. No, nosotros no subimos por ahí, nosotros seguimos derecho. Ah. Y derecho ahí hay como hay unos filos Ya, de ya, arena, ya, unos ya. arenales, y subimos por esos filos y llegamos fue a la unión de los dos nevados. Ya. Sí, 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 En sí, el, sí. en el glaciar del Pan de Azúcar, en ese momento, cuando bajaba, que decíamos, no, por ahí la subida al púlpito, más perdidos, pero ahí en ese lugar es donde estaban los Seracs y la caverna. Estaban abajo. Qué lindo. Sí. O sea, que esa fue, en ese primer viaje usted dijo, o sea, ¿qué fue lo que lo enamoró ahí? ¿Esa como tal, esa imagen? Es que es o toda la imposible, experiencia es en imposible general. no enamorarse, es imposible, o sea, cuando uno nunca ha visto ni la nieve, o uno ha visto la nieve en el congelador de la nevera, ¿no? Y llega y se encuentra estos bloques azules profundos de hielo y esa caverna, bueno, la gente que es de mi generación, todos vimos la película de Superman cuando él llega y por allá en el Polo Sur y se mete a una cueva y es una cueva azul llena de... Y dije, uy, estoy metido en la caverna de Superman. Esa fue Claro, Qué qué nota. mi sensación. Entonces, no, uno queda, por lo menos yo quedé completamente deslumbrado y enamorado y eso es tal vez lo que llaman el embrujo de la montaña, Sí. ¿no?
que a pesar de que estábamos perdidos, nos llovió terrible, teníamos unos implementos completamente antimontañista, o sea, antimontañistas, que eso no cumplía con ninguna de las reglas que uno debe tener, no teníamos guía, no había GPS, nada. Nos tocó desescalar unas paredes tremendas sin nada de equipo, absolutamente sin cuerdas ni nada. Entonces, en esa época éramos estudiantes de la Universidad Nacional sin plata, donde uno tenía que escoger si usted quiere, o sea, si quiere hacer eso, pues tiene que ahorrar, no sé, 2 meses y no almorzar, nada de cerveza o algo así, y ahorre para hacer eso, ¿no? Y menos tener un equipo, por ejemplo, los piolets, los crampones, un arnés, una cuerda, era imposible, o sea, soñar con eso, nosotros no podíamos. Por eso yo traje hoy, si me permites ahí, ¿Y qué traje un estudiaba en la recuerdo, Nacional? diseño industrial. Vean esa reliquia. ¿No? Sí, esto es de esas épocas. Yo alcancé a todavía usar uno tengo parecido. dos, tengo dos. Aquí está, para que lo puedan ver. Este lo hice yo. Se lo mandaba uno a hacer. Sí, yo lo hice. Uy, re bien. Yo lo hice porque es que un piolet valía 250.000 pesos. Ajá. Sí, en esa época, ¿no? En esa Pero época. esto le aguanta lo que sea. No, mire, yo duré 10 años saliendo con esto. Son dos, ¿no? ¿Y eso es Traje aluminio? Es aluminio, bueno. Yo alcancé a tener uno soldado. Es Y pesadito. yo me gasté como 30.000 pesos cuando Claro. lo hice, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Nos Y tocaba le así. hizo re bien todo. Sí, es que lo quedó re profesional. ¿Y No cómo se lo ve hizo? bien. ¿Como a punta de lima? Bueno, ¿O- eso o fue... lo cortaron ahí, lo cortaron? Pues yo estaba estudiando diseño industrial, entonces yo bueno. sabía hacer La- planos y la todo. Yo hice los maquinaria. planos. Ah, bueno, Hice bien. los planos y me fui a Palo Quemado y el Ricaurte y toda esta vaina. Encontré allá los duros de... Del aluminio. Los que soldaban con un amigo que se llamaba Fabián en esa época, fuimos y no sé qué. Y bueno, ahí... Y vea, todo funciona. Claro, Claro. eso Funciona. sirve. ¿No? Que uno ¿Y es dice, liviano? es livianito y... Allá en la casa tenemos Pues, uno que le llamamos fabricación. la hoz de la muerte. La hoz de la Teníamos uno que una vez lo llevamos y un man nos dijo, uy, pero se trajeron la voz de la muerte. Y nos pusimos a uy, qué Sí. pena, no lo vamos Y a es re hacer. pesado. Pero bueno, ahí me adelanté porque antes de esto, por ejemplo, yo después subí el Nevado del Tolima. Yo subí el Nevado del Tolima como 5 veces o 6 veces, no sé. Sí. Y he sido 2 veces cumbre. Sí. En mi primera cumbre, que fue en 1996 ya, Dañito. ustedes se van a burlar y se van a reír de mí, porque yo sé que ustedes son Burlones. guías, son guías y son Son- profesionales son en lo que las hacen hoy a risueños. 2024. Estoy hablando de 1996 y esto no se lo recomiendo a nadie. Pero yo no tenía crampones, no tenía cuerda, no tenía arnés, no tenía nada y no tenía piolet y yo me subí al Tolima, éramos una cordada de 3 y finalmente mis 2 compañeros, hubo un paso que no pudieron pasar y yo dije, no, pues yo ¿Por qué? ¿Por dónde se fueron? por la canaleta. Pero por... La canaleta ¿qué que ruta? queda ¿Por de- Ibagué o por...? por la ruta sur. Ok, Ah, uy, es que esa ruta raíces, es otra ¿no? cosa. Sí, claro. Que ya uno solo hace raíces, ya uno Ya, un paso está gigante ahí. es la Y me cueva. imagino que la nieve que hasta los 4.000 casi o qué. ¿Hasta la latas? nieve bastante abajo. Más abajo de latas. Mucho no, más. no, yo creo que estaba como cerca a latas. Sí. Sí. Por el ¿cómo se llama? ¿El hombro? Pero el caso es que ahí hay, no por el oído, porque también la misma, no llevamos guía, primera vez que íbamos, no teníamos mapa, no había GPS, entonces, ¿por dónde será? Ni idea. Entonces nos dijeron allá abajo en Ibagué, nos dijeron, Sí. cojan por así, no sé, cuando vean esto, no sé qué, igual, así llegamos. Entonces, Sí, que y había llegamos súper allá abajo. y no cogimos la ruta del oído, Ok. sino la de la canaleta. O sea, por el lado de Cerro Negro, al lado izquierdo. O sea, si usted va subiendo acá y acá está el oído, es hacia la derecha. Sí. Eso, ahí hay una canaleta. Ajá. Por el Pues, hombro, por el ese hombro, es en sí. el hombro. Antes ese les llamaba. Bueno, Eso, se sí, que llama- uno cerca llega del oído, a desde una el ojo. grieta que es la grieta madre. Que uno llega a una grieta, después de arriba llega a una grieta gigantesca, Sí, la sí, grieta madre. esa. Eso, entonces, mis 2 compañeros, por X o Y razón, no pudieron hacer un paso de una roca. Y yo me la pasé. Que tocaba como saltar o pasar así Sí, escalando. era como una vaina y un paso re difícil. Y yo me pasé y cuando ellos dijeron y lo intentaron y no pudieron. Entonces dijimos, no, pues siga usted subiendo por ahí, yo subo por acá. Y más arriba nos encontramos. Entonces así hicimos y subimos. Y al final no No dieron. no había paso. Ay, Ese era el juepucha. paso. Y ellos no pudieron pasar y dijeron, no, pues es que no hay por dónde. No. Entonces ellos me dijeron, no, siga usted. Y yo seguí. Pues
me encuentro yo con esa famosa canaleta que es, no sé, no sé cuánto será por ahí, 50 grados de inclinación, 45, no sé, pero es bien empinada. Y aquí es donde está lo que no debemos hacer. Yo me subí con un, en vez del piolet, tenía un asadón. un bisturí de esos de 2.000 pesos ¿Un bisturí de un bisturí plástico? de plástico. Un bisturí de plástico de papelería y un alicate, pero de los que tienen una punta. O sea, una pinza. espere, entre Una el pinza y bisturí- un alicate. Y una pinza y un bisturí. Con esas dos cosas y sin crampones. Uy, Salió no. como ¿No? del Bronx para el Tolima. ya. Exacto, así. Entonces, eso nunca hay que hacerlo. No, jamás. Eso ni es se una trepó eso la es un pared así. suicidio. Y yo me subí con esa vaina y llegué a la cumbre solo. Uy, Ay, No, Llegué a la grieta madre, vi el cráter y llegué a la cumbre. Y entonces yo allá solo, como un hongo, nunca había subido. Esa fue mi primera cumbre. Porque cuando subimos el pulpito del pan de azúcar, me dio soroche. Al otro día eso, y yo no hice cumbre. Mi primera cumbre fue del Tolima. Entonces yo estuve allá como una hora solo. clima bien, el clima. Clima divino. Y llegó un man que se llama Paco Carreto. Yo no sé si ustedes lo conocen. no. Deberían invitarlo acá. Ok, Paco. Paco Carreto. Paco Carreto es un man que hizo el Rakaposhi, por ejemplo, en los Himalayas. ¿no? Entonces era, Muy bien. ese man sí era un montañista. Neto. Con todas las de la César ley, ¿no? guardando el bisturí así. No, es que me acaba de quitar los crampones. Llegó Paco con un grupo como de 4 personas que él iba guiando y me dice, ¿usted cómo se subió a la canaleta? Muéstreme. Y yo le dije, no, pues con este bisturí. Pero, no, ese Me man- comí a mis amigos. Como, ay, me puta. Este man me pegó un regaño, me dijo, usted violó todas las leyes Irresponsable, del sí. montañismo, usted es un suicida, usted no debe haber hecho eso, ¿cómo se le ocurre? De hecho, me dio una ahí como media hora de un regaño y yo, sí, señor. Y bueno, al final él me explicó, ¿no? Y me dijo, ¿no? Ya, si Las usted rutas está acá y tal. llega y me dice, César, ¿y usted cuántas cumbres ha hecho? Y yo le dije, no, esta es mi primera cumbre. Dijo, uy, tengo que bautizarlo. Entonces el man cogió un poquito de nieve y pum, me bautizó. Me dijo, yo te bautizo como montañista. Ah, Y qué ya. chimbo. Y esas fueron mis 2 primeras experiencias En alta montaña. Y en ambas fotográficas también, yo iba tomando fotos. Entonces,